Muy buenos días, vamos a comenzar. Y lo que queremos hacer hoy día, si quiero que note conmigo por favor en la pizarra, vamos a tratar el primer tema de nuestra clase PS 240, escuchando expositivamente y hablando sobre el tema la meta de Dios a comunicarse. ¿Por qué Dios se quiere comunicar con nosotros? Ese es el tema. Muchas veces nosotros no nos queremos comunicar con Dios, pero ¿por qué Dios se quiere comunicar con nosotros? ¿No? Y la última vez estuvimos hablando si Dios todavía estaba hablando. Por supuesto, a través de su palabra, seguro que sí. Quiero tratar estos 4 temas en particular que están en la pizarra, cuál es comprender. Comprender. El segundo va a ser escucha pasiva y también versus que escucha agresiva. ¿No? ¿Quién es un oyente pasivo y quién es un oyente agresivo? ¿No? ¿Qué significa eso en particular? Y 3, vamos a tratar sobre conformados a la verdad y por fin comunicar la verdad. Ahora la pregunta que tengo aquí es, ¿qué tiene estos 4 puntos o estos 4 conceptos en común? ¿Qué tiene? Piénsalo bien conmigo. ¿Qué tiene en común? Bueno, lo que tiene en común es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Por favor, semana Mónica, por favor, escribir ahí arriba la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Eso es lo que tiene en común. Pero muchas veces nosotros hablamos de que Dios es soberano. Intelectualmente lo aceptamos hasta que pega en nuestro hogar, hasta que toca en nuestras vidas y de repente comenzamos a ¿qué? Reclamar, ¿no? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Y en ese momento que tú comienzas a reclamar, porque su reclamo, muchas veces sus preguntas no son preguntas, sus preguntas son cuestionamientos. Tú sabes que cuando tú le haces a una persona una pregunta es una cosa, pero cuando tú cuestionas a la persona, ahora tú estás cuestionando su motivo, ¿no? Su propósito, su razonamiento, está cuestionando su ética. Y hay una tremenda diferencia entre preguntar y cuestionar. Y muchas veces intercambiamos esos 2 conceptos y descubrimos el mal que vamos a causar. Muy bien, lo que quiero hacer hoy día ahora es entrar en esta parte, ¿no? Con ustedes, porque aquí, mira, la mayor parte de la gente en las iglesias, ¿no? Obviamente no podemos hablar de afuera del contexto de la iglesia, pero la mayor parte de la gente en las iglesias son pasivos en oír. La Biblia dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga, ¿no? Obviamente todos tienen oídos, ¿no? Muy pocos tienen la experiencia como Pedro, que le cortaron la oreja de aquel tipo, ¿no? La cosa es que, pero la verdad es que estamos completamente aburridos en las iglesias, o estamos dormidos, desinteresados, nos sentimos obligados a llegar a la iglesia porque si no, el pastor le va a gritar, le va a regañar, le va a tocar la puerta, bla, 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 bla. Pero no vienen porque anhelan a oír la voz de Dios. Vienen porque tienen obligaciones religiosas. Y cuando comprendemos esto, por esa razón estamos tratando en este semestre los fundamentos de oír, de escuchar. Y Dios tiene un tremendo sentido de humor con cada uno de nosotros. Y si nosotros queremos ser testarudos, necios, tercos o cualquier otra palabra que tú quieras usar, ¿me entiendes? Dios tiene un tremendo sentido de humor. Él permite las circunstancias de nuestras vidas a caernos encima. Hasta que por fin, ok, Dios tiene mi atención. ¿Cuál es la meta, no? De Dios a comunicarse con nosotros. Porque Él está aburrido, Él está solo,
Tú sabes, alguna vez la gente se encuentra en las casas solas, ¿no? Y levanta el teléfono y quieren hablar con alguien, ¿eh? Porque se sienten solos. Bueno, yo te aseguro que Dios no se encuentra solitariamente, es aburrido. Yo te quiero asegurar. Hay una meta específicamente y es ahí donde quiero entrar con ustedes hoy día. Le voy a pedir, por favor, hermano Héctor, de orar y vamos a comenzar. Amado Señor Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas, cualquier preocupación, cualquier pensamiento, Señor, ajeno a este tiempo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, a concentrarnos en el aprovechamiento, Señor, de la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a adquirir los conocimientos, los principios para aplicarlos a nuestras vidas. Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones a través de tu siervo Eddie. Y gracias, Señor, por cada uno de tus hijos presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Note sus aparatos, por favor. Primeramente, Dios nunca dice nada, ¿no? A menos que sea importante y valga la pena recordarlo. Dios no habla disparates. Dios no está en el negocio, ves, en el asunto de hablar chiste con nosotros y hablar sus jergas y modismo con nosotros y hablar cositas que no son importantes. Todo lo que Dios dice es importante y vale la pena de recordar que cuando Él está hablando es algo importante. Siempre, siempre es importante. Y me quedo maravillado cuánta gente viene a la iglesia a dormir. No son fiel con el Señor, pero esperan que Dios sea fiel con ellos. Una pregunta, humanamente hablando, si alguien no es fiel contigo, continuamente, yo no estoy hablando que de vez en cuando, porque todos nosotros fallamos de vez en cuando, eso es obvio, pero yo estoy hablando de que si continuamente una persona es infiel contigo, ¿dónde está su disposición de corazón para ser fiel con Él? No está, ¿verdad? No está. Humanamente hablando, ¿no? ¿Acaso no lo que dijo el apóstol Pablo, lo que el hombre siembra cosecha, ¿sí o no? Pero la iglesia, y obviamente estamos generalizando el comentario, y la verdad es que muchos en las iglesias no son fieles con el Señor. Pero en el momento dado que entra en un estado de crisis, ellos demandan, esperan y tienen una expectativa alta que Dios está obligado a ser fiel con ellos. Y que Dios tiene que comprenderlos, ¿no? Una persona viene y te habla, es que tú no me comprendes, me tienes que comprender. Yo no tengo que comprender nada. Mil disculpas, hermanos, buenos días. Muy buenos días. Lo que yo tengo que comprender es que vos comprendes, pero a pesar de comprender, desobedeces. Bueno, Dios entiende. Dios toma el tiempo de hablar con nosotros, ¿no? Mira bien, Él no se involucra en charlas. Él no precede sus comentarios con nada. Dios siempre va al grano. Siempre va al grano, si es que somos honestos. El problema es que si yo voy al grano, se molesta conmigo. Pero lee la Biblia y Él siempre va al grano. Dios nunca pinta cuadros. Él va al grano. ¿Por qué? Porque Él quiere penetrar a nuestros corazones rápido, instantáneamente. Él tiene algo que decir y lo dice de manera precisa y concisa. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente quiere que te le pinte el cuadro, ¿no? Con muchos colores, y esperan que usted le hable siempre con mantequilla encima de la lengua y aceite de olivo debajo de la lengua, ¿no? Pero Dios habla, Él habla al grano, si es que somos honestos leyendo la Biblia. Ahora, Dios habla claramente porque tiene objetivos específicos en mente. Por lo tanto, es para nuestro gran beneficio conocer su meta al hablarnos, ¿no? Durante mi ministerio, ¿no? He visto que los propósitos de Dios en la comunicación parecen caer en tres áreas principales. Primeramente, comprender la verdad. Comprender la verdad es la primera cosa. No cuestionar la verdad, no rechazar la verdad, es comprender la verdad.
Mira bien, cuando Dios nos habla, su primera meta es que podamos comprender la verdad. Él desea que entendamos plenamente lo que Él está diciendo. Si el único idioma que hablamos es el español, Dios no se va a comunicar en hebreo, ruso o chino. Él va a hablar con nosotros ¿en qué? En español. Nosotros lo vamos a entender, lo vamos a comprender. Ahora, el Espíritu Santo, cuando toca tu alma, toca tu corazón, toca tu espíritu, ¿Él te habla en ruso? No. Él te habla ¿qué? En el idioma con cual usted ha sido criado, ¿cierto? ¿Sí o no? No se olvide que Dios es el que inventó los idiomas, ¿no? Primeramente. Ahora, cuando la voz hablante de Dios parece indistinta a veces, no es por su falta de claridad, ¿no? Es porque generalmente hay algo en nuestras vidas que impide escuchar claramente su voz. Hay gente que dice, pero es que no entiendo. No, tú entiendes. Es que te está costando aceptar. El pueblo de Dios es inteligente. A mí no me importa si fue criado en el campo, en la montaña, en un arroyo, sin ninguna educación formal. Son inteligentes. Que no tenga la educación formal es otra cosa, pero el pueblo es inteligente. ¿Tú crees que el pueblo ha sobrevivido miles y miles de años porque no son inteligentes? Seguro que sí. El pueblo es inteligente. Es que me cae gordo cuando escuche la verdad. Eso es otra cosa. Que rechace la verdad es otra cosa, por favor. Pero, ¿cómo es que tú y yo, la tendencia nuestra es de tratar al pueblo? Ay, qué pobrecitos. Los excusamos. Los justificamos. ¿Quién no entiende matar no se debe matar? ¿Quién no entiende robar no se debe robar? Por favor. Siempre queremos minimizar las cosas de la otra gente que nosotros percibimos que son menos de. Siempre estamos minimizando y manteniéndolo en su nivel en vez de elevarlos para poder oír la voz de Dios. Mira, Dios ha dado a todos los creyentes una persona divina, si es que somos creyentes. Que vive dentro de nosotros para ayudarnos a recibir y entender la verdad. Dios dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, hermana Nilda, por favor, ¿qué dice ahí? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios, cada persona oye lo que quiere, ¿no? Lo que le conviene. A primera vista, eso parece incomprensible. Entonces, Pablo explicó añadiendo, lo que dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, cuando él dijo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ahora, ¿tú crees que Él no tiene capaz de escudriñar tu corazón? Seguro que sí. Seguro que sí. Hay una meta del por qué Dios se comunica con nosotros. Es comprender la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. Pero tú y yo tenemos un gran desafío. El desafío nuestro es este. Que hay la verdad de Dios y nuestra verdad, ¿no? Y tú y yo caminamos en un mundo paralelo, ¿no? Esta es mi verdad y esta es la verdad de Dios. O cuando tú estás en desacuerdo con otra persona, bueno, esa es tu verdad, pero la mía es esta. Qué lindos somos, ¿no? Cuando nos conviene, siempre tenemos nuestras propias verdades, ¿no? Y el problema es que, imagínense, con 8 billones de habitantes en la Tierra, no puede ser que hay 8 billones de verdades. Porque si hay 8 billones de verdades, no hay verdad. Si todo el mundo tiene la razón, no hay razón. Hay una verdad principal que es la verdad de Dios. Por lo tanto, note bien, todos los creyentes tienen dentro de ellos el Espíritu Santo que conoce perfectamente la verdad, perfectamente la verdad de Dios, ¿no? Y recibe y comunica a nuestros espíritus la verdad que Dios quiere que escuchemos. Pero la gente siempre te quiere hablar así. Yo siento, yo pienso y yo opino. Ya cuando comienza así, ya te digo, bueno, tú tienes varias opciones aquí.
tú sabes que vas a entrar en un argumento, un desacuerdo, o tienes que callar la boca porque ya te están diciendo que no importa lo que tú digas, no te van a escuchar. La meta de ellos es convencerte a ti que ellos tienen la única razón y no a pesar de ser la suya, tú tienes que aceptarla a ellos. En otra palabra, tú tienes que rendir y cederle a ellos. O termina la plática. Y ahí es donde la gente se molesta conmigo. ¿Sabe qué? Aquí se terminó la conversación. Pero tú no me estás escuchando. No. Ya yo sé por dónde tú vas. Ya no estamos razonando aquí. Tú me estás pidiendo a mí acceder, someterme a un entendimiento suyo que no tiene sentido bíblicamente. Emocionalmente, sí. Sentimentalmente, sí. Culturalmente, sí. Tradicionalmente, sí, pero no bíblicamente. ¿Qué es lo que estamos hablando? Carla, ¿estamos hablando de su tradición? Ok, vamos a hablar de su tradición. Mónica, ¿estamos hablando de tus sentimientos? Ok, vamos a hablar de tus sentimientos. Pero si estamos hablando bíblicamente, esta es la verdad que se tiene que hablar, entender y comprender y llevar a cabo a un estado de obediencia. Pero muchas veces la gente te quiere llevar a donde ellos te quieren llevar. Si es que somos honestos. Ahora, depende cómo tú reaccionas a eso o respondes a eso. Y tú sabes que hay una tremenda diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es una ametralladora. Responder es una sola bala al asunto de la cosa. Responder no es personalizar la cosa. Reaccionar, vamos a personalizar la cosa siempre. Y la Biblia nos habla directo, claramente al corazón. Aunque nacimos con una inclinación lejos del Dios, en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a enseñarnos la verdad de quién es Dios. De ese momento adelante, cuando tú naces de nuevo, hay un choque, hay una batalla entre mi verdad y la verdad de Dios. Y comienza la batalla. Lo que yo, como dijo Pablo, cuando era un niño hablaba como un niño, ¿no? ¿Entiendes? Y Pablo descubrió todo lo que él era. Y Dios lo tuvo que llevar donde el desierto, ¿ve? Para tratar con él, ¿no? Cuando somos recién nacidos, esta es la parte que requiere mucha paciencia con una persona recién nacida. Todavía, mira, ellos nacieron espiritualmente de nuevo, pero todavía están enropados ¿con qué? Con todo lo que han sido. Y poco a poco tienen que deshacerse de todas sus mañas, sus pensamientos, su hablar, su sentir y bla, 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 bla. Y eso no viene de noche a la mañana. No sé si ustedes se recuerdan, no me recuerdo, el otro día, en un miércoles que estaba enseñando al hermano Héctor, y él estaba hablando sobre el concepto, la idea de el amor y tratar específicamente con la gente que son recién que llegan, ¿no? Tú estás hablando sobre ese tema, ¿no? Ahora, y tú sabes que ellos vienen con todas sus mañas todavía, sus costumbres, sus sentimientos, bla, bla, bla. Y eso requiere tiempo con ellos porque ellos tienen que deshacerse, despojarse, como dijo Pablo, ¿no? Se tienen que despojar de un montón de cosas y eso no va a suceder de noche a la mañana, ¿entiendes? Y muchas veces donde los hermanos en las iglesias se molestan porque uno trata a un incrédulo con más ternura, ¿no? Con más amor, o un recién convertido con más ternura y más amor, ¿no? Que con un miembro de la iglesia que ha estado en la iglesia por 5 años. Y el que está por 5 años se molesta, pero ¿por qué él tiene
¿Por qué? Porque para ti el estándar es más alto. La expectativa es más alto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Pero hay un límite a eso. Porque la Biblia dice, lo conoceréis por sus frutos, ¿verdad? Ahora, si que recién nacido de nuevo, tú tienes que ver, hay cambios, mira, pero los cambios no son radicales de noche a la mañana. Ahora, hay casos donde una persona ha sido nacido de nuevo y el Señor lo tumbó de su caballo y radicalmente lo cambió, lo transformó, como Pablo, ¿me entiendes? Pero para los demás de nosotros que somos seres humanos mortales, toma un tiempo para encaminar las cosas. ¿Entiendes? Pero Él no está hablando, Él está hablando. Y tú vas a notar si la persona está escuchando. Mira lo que dijo Pablo. Pablo declaró claramente esto cuando en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos, note bien, ¿para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En cuanto requiere ¿qué? Obediencia. Mira bien, la palabra griega para conocer es la palabra oído, ¿no? En griego, no el español, ¿me entiendes? Y dice, y significa plenitud de conocimiento. Plenitud de conocimiento. Y ese es el concepto que Jesús usó, te recuerdo en los evangelios, el que tiene oído oiga, ¿no? Y en Apocalipsis también, es, en otra palabra, tenga conocimiento pleno. Pleno conocimiento, la plenitud de conocimiento. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales de la vida debido a una naturaleza caída. Mira, entregando a una vida propia, el incrédulo es absolutamente incapaz de entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué? Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad, locura. En Reina Valera dice locura, ¿no? Yo prefiero esa versión. Él dice, tú estás loco. Porque para él es una locura, ¿no? Y él dice, y no las puede entender porque se descienden espiritualmente. No porque no es inteligente. No han nacido de nuevo. Está claro. Y ahora tú tienes que tratar con esa persona de otra forma. Pero habla con un creyente de la iglesia que ha estado sentado por 10 años. Ahora el estándar para esa persona es ¿qué? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Y luego ahora esa persona tiene que ser exhortado y se enoja contigo. Mira, creo que Dios tiene 3 áreas principales en que Él quiere que comprendamos. En primer lugar, bajo el título de la verdad, Él quiere que sepamos la verdad acerca de Él. Él quiere que no solo hablemos, sino que comprendamos. Comprendamos por lo menos 6 cosas, ¿no? 1, su majestad. 2, su santidad. 3, su poder. 4, su amor. 5, su gracia. Y 6, su gozo. Cuando comenzamos a comprender estas poderosas verdades acerca de la persona de Dios, nuestras vidas se enriquecen y capacitan y energizan, ¿no? Hay 3 resultados ahí. La vida del apóstol Pablo fue una tribulación tras otra. ¿Te recuerda eso? Fue apedrado. ¿Cuántos aquí han sido apedrados? Fue golpeado. ¿Cuántos de ustedes han sido golpeados por el Evangelio? Naufragado. ¿Cuántos de ustedes lo sirvieron al mar como si fuera el almuerzo de los tiburones? ¿No? Mira bien. Calumniado, rechazado, encarcelado y en general tratado de manera bastante miserable. Sin embargo, en medio de un estilo de vida que pocos llamarían alentador, Pablo escribió con su objetivo final en la vida que era conocer a Dios. Y seguramente lo hizo, incluso hoy, casi 2000 años después, pregunta, ¿podemos pensar
en una persona, un individuo que haya experimentado una vida más rica? Ve, lo que pasa con nosotros muchas veces en las iglesias es que queremos conocer las cosas de Dios, no a Dios. Queremos conocer los beneficios de Dios, no Dios. Siempre estamos conociendo, ¿ves?, intelectualmente la palabra, pero no la persona de la palabra. Y ahí está la gran diferencia. Por esa razón, la mayor parte de nosotros, básicamente, somos religiosos. En ese caso, vale más asistir a la Iglesia Católica Romana, donde requiere solamente 20 minutos de un miselé que le van a compartir. Y ¿sabe qué? Se quiere ir al gimnasio. Te sientas de rodillas, te levantas, te sientas de rodillas, te sientas, y en 20 minutos has ido al gimnasio, escuchaste una charlita y yo me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, en esa época los cultos en la iglesia católica eran en latín, nadie entendía ni papa, ¿no? Pero cumplimos con los ejercicios, ¿no? Y terminamos. Pero básicamente no hay ninguna diferencia hoy día con las iglesias evangélicas cristianas. Llegamos a participar en algo sin involucrar nuestros corazones, porque somos pasivos en el oír. Estamos haciendo nuestra lista de compra, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y nuestras mentes no estamos involucrados en lo que se está diciendo. Estamos completamente desconectados o aburridos. Sin embargo, mira bien, la vida de Pablo se enriqueció con el conocimiento de Dios. Conoció a Jesús como el libertador de una cárcel filipense, como consolador en su encarcelamiento, como perdonador en su vergonzoso pasado, como sanador en la isla de Malta y como guía en sus viajes misioneros. Así lo debemos conocer nosotros. Pablo comprendió la verdad del carácter y la persona de Jesucristo, presionando para conocerlo a toda costa. Mira, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Muy pocos. Segundo, Dios quiere que sepamos la verdad acerca de nosotros mismos. Ahí estamos entrando terreno peligroso. Que nos conozcamos a nosotros mismos. Tú sabes, nos pintamos, ¿no? Nos presentamos. Yo no sé por qué estábamos en un estado de pánico por 3 años aquí con unas mascarillas, cuando nosotros salimos de casa cada día con una máscara. ¿No? Nos presentamos tal como, pero en casa cuando llegamos nos quitamos la máscara, ¿no? Mira bien, Dios quiere que nos dé cuenta de nuestra importancia en el esquema de sus planes eternos, y que nuestras peculiaridades a veces no nos lo impidan. Pero sobre todo, Dios quiere que conozcamos nuestra posición, nuestro privilegio y sobrenaturales de quienes somos en Cristo. Para demasiados creyentes, nuestra posición en Cristo es una verdad poco conocida. Poco conocida. Una vez que nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios, su Espíritu vino a morar permanente en nosotros y su amor soberano se colocó en Cristo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. En Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Cuál es su posición? Es en Cristo. Nosotros vivimos que nuestra posición es en la iglesia. No es en la iglesia, es en Cristo. Es en Cristo. Es en Cristo. Permíteme, ¿sabe qué? Abre sus Biblias en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1. Te lo voy a mostrar rápidamente aquí. En Efesios capítulo 1, por favor. Después de Gálatas. Y quiero que lo vea conmigo. La palabra en español, en griego es la palabra ev. E de chica, victoria. Ev.
en griego. Y esa palabra, ev, o en español, quiere decir capturado, encarcelado en un castillo de la persona de Cristo. Literalmente lo que quiere decir esa palabrita pequeñita en griego. Pero nosotros no lo entendemos así en español. Estamos en Cristo. ¿Te recuerdas ya en el libro de Nehemías cuando dijo que nuestro gozo es qué? Nuestra fortaleza, ¿te recuerdas en capítulo 8 en el libro de Nehemías? ¿No? Y el cuadro que está pintando que nosotros estamos en un castillo, en una fortaleza, en un fuerte, ¿entiendes? La palabra ahí, ahora comparto eso por esta razón, que nuestra posición es en Cristo. En Cristo. Mira lo que dice, por favor. Abre su Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Y la palabra en español ahí es mal traducida. No es con, es en. Es en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Márquelos. Marque esto en su Biblia. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. En versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría. Ahora, en versículo 8, que ha hecho abundar para con, no es para, es en nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria en Él también de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído vuestros sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Note bien que 14 veces Pablo nos está hablando a nosotros cuál es nuestra posición. Es en Cristo. Con todo el respeto, no es en tu familia, no es en la iglesia. Es en Cristo. En Cristo. No es una denominación, no es un movimiento, no es una religión. Es en la persona de Cristo. De Cristo. Esto es lo que transforma todo nuestro punto de vista. El mirador de cada uno de nosotros, nuestro punto de vista debe de cambiar radicalmente de quienes somos a través de que Dios se está comunicando con cada uno de nosotros todavía hoy día. Regresemos. Puesto que somos uno con Cristo, todos sus privilegios divinos se convierten en nuestros. Esa es la parte que no entendemos. Se convierte en nuestros. Su justicia es nuestro porque Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Ahora podemos apropiarnos de su sabiduría y su santificación como nuestros. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a nosotros a ese punto. Mientras que estamos madurando, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y tenemos más comunión con Él a través de su palabra y, por supuesto, automáticamente a través de su Espíritu. Pero corremos el riesgo siempre de ser tan intelectuales que se nos olvida que hay un Espíritu. Así,
como un diploma universitario confiere todos los honores y privilegios correspondientes, así nuestra inscripción en el libro de la vida del Cordero lleva consigo todas las gloriosas distinciones de nuestro nuevo estatus como hijos de Dios, con una gran diferencia. No ganamos nuestra posición, es un regalo de gracia de Dios. Por eso siempre compartimos el Evangelio. Estamos compartiendo que la gracia de Dios. Y la gente no lo comprende hasta que tú le hablas la ley que ellos han quebrado. Y dicen, oh, es cierto, eso es cierto. Estaban las hijas de Ricardo el otro día caminando en una calle y yo estaba en la lavandería. Y ellas pasaron en ese momento y yo le estaba predicando el Evangelio a la gente que estaba ahí adentro. Y me dice, y usted siempre no deja de predicar. No, este es el momento dado para esta gente. Me dice, pero yo tengo mi manera de cómo entrar en el cielo. Yo estoy convencido que sí, tú tienes tu propia manera. Mi pregunta es, ¿de qué cielo estamos hablando? Y muéstrame el criterio aprobado para entrar en ese cielo. No hay, le dije, bueno, cuando usted aplicó a la universidad, ¿no hubo un examen? Seguro que sí. ¿Tiene que pasar el examen? Seguro que sí. La entrada, ¿no? En ese caso, hay un estándar para entrar. ¿Ok? Muéstrame el estándar de ustedes. No podía. Inmediatamente, él sabe lo que hizo. Regresó al yo siento, yo pienso en mi opinión. Entiendo. Yo comprendo eso. Porque me preguntó, ¿por qué tú siempre predicas con la Biblia católica? Porque 99.99.99 de la audiencia es ¿qué? Católica. ¿No? So, vamos a compartir la palabra que ellos comprenden, a pesar que no lo leen. Pero por lo menos no hay una barrera, porque ¿qué? Le está presentando su Biblia, su palabra. Tercero, él quiere que sepamos la verdad acerca de otra persona. Dios quiere que lo veamos ya no a la luz de la sabiduría terrenal, sino que lo veamos como sus instrumentos elegidos y sus creaciones. Un ejemplo de esto ocurrió cuando estaba pasando por un periodo de tiempo de sufrimiento doloroso en mi vida personal. Y tengo un buen amigo, y se llama el pastor Gonzalo Martínez. Y estaba en medio de una lucha, y él me llamó mucho la atención. Mi esposa te puede decir, él es un hombre tierno, ¿no? Tierno. Tú sabes que por más de 30 años tuvo que pasar para que yo lo pude ver un día que se enojó. Porque nunca había visto, no se altera ese hombre, no, para nada. Él es un oso gigante de amor. ¿Me entiende? Escuche bien. Dios me estaba tamizando, lijándome, podándome, hasta que pensé que no quería nada. Un amigo, él, que fue uno de los miembros de mi personal, y sigue siéndolo, me ayudó a atravesar este valle. De la manera más inolvidable, demostró amor incondicional. A veces era duro, incluso grosero y cruel, mientras luchaba conmigo mismo y dejaba que se derramara sobre él. Nunca reaccionó, él solo me decía, entiendo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Nunca me rechazó ni mostró decepción. Nunca amonestó de manera amenazante. No importaba lo que compartiera, le derramé mis entrañas. Él simplemente me amaba. Cada vez que lo llamaba, él estaba allí. Lloró conmigo, oró conmigo, se rió conmigo y me escuchó pacientemente. Y muchas veces comió conmigo. Siempre sentí que tenía toda su atención. A través de su amor inquebrantable desarrollamos un vínculo inquebrantable de amistad de nivel profundo que fortaleció mi propia intimidad con Dios. Cuando comenzamos a entender la verdad de quién es Dios, tenemos una mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Estamos completamente equipados para ser siervos fructíferos y productivos en la tierra. Él quiere que comprendamos la verdad. La verdad es importante. La verdad, no la nuestra. La nuestra siempre nos justifica, ¿no? ¿No? Siempre nos justifica, ¿no? Pero mira,
La segunda cosa ahora es que entramos, y esto apenas lo tocamos brevemente la semana pasada. El escuchar pasivamente versus escuchar agresivamente. Pasiva y agresiva. Y es aquí donde quiero entrar un poco con nosotros para comprender la frustración, o decirlo así, de muchos pastores. Están orando, se están preparando, ellos llegan a los púlpitos los domingos, en el estudio bíblico, y la gente lo pasa por alto. Y esa misma gente que lo pasa por alto es la misma gente que consume todo su tiempo. Pastor, ven a mi casa, yo necesito. 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 Y él se tiene que tragar la lengua, porque eres completamente desobediente a la palabra de Dios. Ahora, tú tienes una iglesia de 30 miembros, 50 miembros, 100 miembros, 500 miembros, 5,000 miembros, y todo el mundo espera de ti que tú vayas a cumplir con todas sus necesidades, y con razón muchas esposas quieren divorciar a sus esposos que son pastores. Atiende todas las necesidades de las mujeres de la iglesia, menos la mujer que tiene en casa. Atiende todas las necesidades de los hijos de la iglesia, menos sus hijos de la iglesia. Y Dios guarda si él dice no. Lo condenan, lo critican y con la lengua lo matan. Cuando tú descubres que la mayor parte de los problemas es que son pasivos en el oír. Permíteme. Hay dos tipos de oyentes, pasivos y agresivos. Me recuerdo entrenando en el militar que ellos te enseñan inmediatamente a ser agresivo en oír. El que es pasivo paga el precio inmediatamente. Me recuerdo el primer día que bajé del bus y éramos centenares entrando en el campamento de entrenamiento. Llega con sus maletas ahí, ¿no? Te la tiran ahí y todo el mundo ahí, vestido de civil, y le dicen atención y realmente, ¿de qué tiene este tipo? Y te comienza a gritar, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces salimos de las calles. Entonces, y tú me estás gritando, ¡guau! ¿No? Y el primer día era un caos, ¿no? Haz esto, atención. Mira, papi, mi papá murió años atrás. Tú me vas a gritar y de repente, ¡plá! Al hoyo. Había un pozo. Muchos de ellos, 15 minutos bajando del bus, ya estaban en un pozo. ¿Tú sabes dónde está el pozo? Afuera en el campo, donde el sol caía. Una grieta de hierro encima, trancado y no podía salir. Y con un sol insoportable, y por cada maldición te añadía una hora. Y el tipo, no, que tu madre, una hora más, y que tu padre, otra hora más. Y la mayor terminaban en la noche todavía en el pozo, y luego llegaba un gran aguacero. Y tú aprendes a ser un oyente agresivo inmediatamente. Hay dos tipos de oyentes, pasivos y agresivos. Un oyente pasivo no viene a Dios para escuchar una decisión de Él. No. El oyente agresivo viene sabiendo y buscando escuchar diligentemente lo que Dios tiene que decir. ¿Note la diferencia? Si está en la iglesia, su Biblia está abierta y su pluma está lista. Él está listo, preparado. Si participa en un estudio bíblico, es todo oídos y su mente es inquisitiva. Si está involucrado en la devoción personal, su cuaderno está repleto de información sobre los caminos de Dios.
Un oyente involucrado siempre está sondeando, buscando y comparando lo que escucha con los datos anteriores que ha acumulado. Él quiere ser sensible a lo que Dios está diciendo, piensa constantemente, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Ese es un oyente agresivo. El oyente agresivo se describe como precisión en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, donde Pablo habló de los cristianos de Berea, cuando él dijo, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Te lo puedo mostrar. Un creyente agresivo sale del culto para almorzar y luego en casa se sienta con fulano de tal después del culto, están almorzando y ¿quién está hablando? ¿Del partido? ¿Quién va a jugar esta noche? ¿Qué van a cocinar? Mi programa favorito el domingo a la tarde va a salir en la tele. ¿O está hablando de lo que acaba de oír? Pastor, una consulta, ¿no? En este escuchar de manera no pasiva, sino agresiva, pensaba en que nuestros tiempos de estudio bíblico deberían ser intencionales para poder hacer preguntas. Es decir, a veces, por ejemplo, hay un sermón que se da, bueno, los domingos eso no hay oportunidad para preguntas, pero en estudios como estos, incluso los miércoles, que podría haber preguntas, porque a veces decimos cosas y algunas pueden quedar allí media en el aire gris. Entonces, muchas preguntas que le hicieron a Jesús fueron de gran beneficio para nosotros, para ese momento. Es decir, por ejemplo, la pregunta... Hicieron nuestras preguntas. Así es. En esas preguntas aparentemente obvias o de repente, por ejemplo, Jesús fue preguntado y le dijeron, muéstranos al Padre, y ya con eso nos basta, ¿no? Por ejemplo. Y ahí Jesús le dice, no, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. Es decir, Tomás, ¿no? Haciendo yo solamente quiero tocar. Entonces, sería bueno, pastor, tener tiempo de preguntas. O sea, porque, como decía un profesor, si no hay preguntas, o quiere decir que no se entendió nada, ¿no? Y como dice el expositor, pasó como un viento, o el que todo está tan claro, tan prístino, que ya pues no hay lugar. Pero siempre creo que debe haber ese espacio para preguntas. Para saber si la audiencia está captando, si está... Incluso nosotros preguntar adrede personalmente. Yo estoy de acuerdo. El desafío que tiene la iglesia, vamos a hablar por un momento para responder. Pero, no, primeramente déjame responder, sí, para no dejarlo en el aire, ¿ok? 2, el desafío que tiene la iglesia es que es el pueblo. Primeramente el pueblo entra arrastrando las chanclas, llegan 10, 15, 20 minutos tarde. Ellos automáticamente están perdidos en medio de la enseñanza, ¿no? Hermano Héctor está hablando de aquí, en los miércoles, por ejemplo, y llegan 10, 15 minutos arrastrando las chanclas, o muchos llegan, y ¿cuántas veces han llegado al momento de la oración y ni saben lo que estamos orando? Y se le tiene, mire, estamos orando de esto. Y la persona comienza a orar, pero no tiene el contexto. Básicamente, es inútil en esa oración. Ahora, su cuerpo está ahí, pero no es parte corporativamente hablando, ¿no? del propósito por cual ustedes vamos a orar por esto. La otra cosa es que el pueblo te regala X cantidad de tiempo, nada más. Te regala 50 minutos, 1 hora y así están. Me tengo que ir. ¿Cierto? Ahora, en la iglesia primitiva, porque tú lo mencionaste, ¿no? Ellos no se movían por reloj. En cierta ocasión Pablo disertó tanto que se durmió y cayó y murió, ¿te recuerdas eso?
Y la gente tiene miedo aquí porque estamos en el quinto piso. pero la verdad es que, mira, pero es cierto. La iglesia postmoderna está limitada por un montón de cosas. A las 7:15 tengo que estar en tal lugar. Hacen otra cita a las 5:30 sabiendo que no hay suficiente tiempo para llegar el tiempo del culto a las 6. Todo es más importante que la palabra del Señor. Ese es el desafío de la iglesia postmoderna. Estamos muy, muy limitados y lo que pasa, no hay lugar para esas preguntas que son importantísimas para hacer. Ahora, pero quiero anotar algo. Quiero notar que lo que dijo el hermano Héctor es correcto. ¿Okay? ¿Me comprende? La otra cosa es aquí. El desafío es al creyente. La carga es al creyente. El peso es sobre el creyente, no sobre la iglesia. Ahora, él mencionó algo al fin de su declaración. Te recuerdo que él dijo, ¿se pueden acercar individualmente a esa pregunta? Seguro que sí, pero no lo hacen tampoco. Porque tengo otra cosa que hacer. O es muy tarde. Ahora, pastor, porque es importante, ¿no? Porque si nosotros entendemos que la Biblia, sus preceptos, sus principios, van a regir para lo que creemos y para lo que hacemos, entonces tiene que ser importante. O sea, y si es que no lo estamos viendo así, es decir, el creyente no está siendo consciente de que la palabra es su manual de fe y su manual de conducirse, entonces lo que cree está distorsionado y lo que hace está siendo también muy cuestionable. Sí, mira, Tomás, un momento, déjeme decir esto antes que su pregunta o su observación. ¿Cuántas veces en la reunión de hombres? Y no sé si ustedes han visto cuando el hermano Héctor da la enseñanza, ¿no? Y siempre es dramático y siempre da ilustraciones que tú tienes que estar muerto y no comprender lo que está diciendo. ¿Okay? Y luego, el pastor le dijo el otro día que él tiene unas tremendas enseñanzas y muy popular en su forma de cómo desarrollarlo. Y es cierto, estuvimos hablando del miércoles. Y la cosa es que al fin el hermano Héctor tiene que hacer la pregunta. ¿Hay preguntas? Y los hombres muertos. Uno quiere levantarle y darle una bofetada, tumbarle los dientes. ¿Por qué? Porque no están involucrados. Son pasivos. Mira, tú reúnes un grupo de 10 mujeres desconocidas. En media hora, cada una se conoce íntimamente. La mujer no tiene temor de entrar en una relación íntima y hablarse unas a las otras. Algunas sí, pero muy pocas son reservadas así. Y se conocen. Ponga 10 hombres, en 30 minutos ni conocen el nombre del tipo que está sentado a la par. Están sentados. Porque creen que son machos. No, son burros. El burro habla más. ¿Me entiende? Pero, ¿qué es lo que está detrás de eso? Es que vienen en un estado pasivo. Tengo 1 hora. Y se me olvidó mi reloj hoy día. Pero ahí están. Dice, tengo 1 hora. Y el momento que el hermano termina, están así. ¿Me entiende? Pero esa es la condición de la iglesia, muchas veces. ¿Me comprende? No hay una preparación de llegar al culto con el propósito de oír agresivamente, intencionalmente, porque esa es la palabra, ¿no? A la voz de Dios. Vienen porque, bueno, tengo 1 hora y luego están pensando, tengo una compra después.
Esos son los desafíos de la iglesia moderna. Pero vamos a regresar a la pregunta original. Sí, debemos tener tiempo. Cuando yo daba mis estudios, yo siempre, y pregunté a mi esposa, preguntas, y nunca tenía prisa. ¿Entiendes? Pero aquí el reloj manda. ¿Por qué? Porque Dios no es una prioridad. La iglesia es el lugar donde yo voy a asistir, pero se me olvida que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es cuatro paredes, el cuerpo de Cristo, pero no estamos interesados en involucrar tiempo. Tenemos que buscar formas, maneras en cómo dirigirnos a este gran problema. ¿Entiendes? Que es un fenómeno en la iglesia postmoderna hoy día. Contribuyendo a lo que dice, ¿no? Todo lo que se dice, se piensa, creemos y debemos estar firmes, es en no desvirtuar la palabra que está sobre la profundidad de la verdad, de la esencia. O sea, no salirse, y menos, o sea, profundizar con conceptos humanos, porque esto es muy sagrado. Ya. Pero no respetamos la palabra tampoco muchas veces, si somos honestos. Hay desafíos, ¿entiendes? Pero tú tienes que entender que la mayor parte de la iglesia, y otra vez estoy generalizando el comentario, iglesias, plural, ¿no? Son pasivos, Y tú sabes que típicamente toma como 15 minutos en un culto hasta que tú tengas la atención de la mayor parte de la gente. Todavía están arrastrando, dejé la ventana abierta, pagué la estufa, tengo esto, tengo otro, ¿entiendes? Y toma como 15 minutos que cuando se asiente la iglesia y todo el mundo está enfocado. Y luego, pero hay un montón que vienen arrastrando las chanclas todavía, interrumpiendo. Pero todavía los 50 minutos, esa hora, no te la van a regalar, no te la van a extender. Bueno, ya está presenciando que ya está culminando el tiempo. Y mira, y tú sabes que yo me siento atrás a propósito. ¿Y tú sabes cuánta gente yo veo así? Ya están. ¿Me comprende? Estos son desafíos que la iglesia tiene. No tengo una respuesta. Porque no la tengo, ¿entiendes? El pueblo, yo le he dicho al pueblo siempre, yo voy a trabajar con el tiempo que me dan. ¿Y cuánta gente en medio de un estudio se levanta y se van? ¿Me entiendes? Estos son desafíos que realmente tenemos. Por esa razón estamos hablando sobre este concepto de oyentes pasivos y oyentes agresivos. Y yo no pretendo de tener una respuesta, una fórmula mágica de solucionar este problema, ¿me entiendes? Porque vivimos más por nuestras costumbres personales y culturales, ¿ves?, que escriturales. Estos son desafíos que tenemos y tenemos que buscar la forma en cómo dirigirnos a este problema. Vamos a continuar. No solo decían, oh, Pablo viene, estaban investigando la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero el que mira atentamente, marque esa palabra, atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Marque eso. Este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está el problema, ahí está el desafío que tenemos. Note la palabra atentamente. Eso significa que debemos oír y escuchar la palabra de Dios con un enfoque ferviente. No debemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que la palabra de Dios permanezca simplemente en un nivel superficial. Uno de los problemas, mira bien, hoy en el cuerpo de Cristo es que demasiados cristianos han sido oyentes pasivos durante demasiados años. Es por eso que por lo que después de 40 años como creyentes no enseñarán un estudio bíblico ni dirigirán una clase. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra lo suficiente bien. Pregunta, ¿dónde han estado durante las últimas 4 décadas?
Hay gente, mira, hay gente por 40 años sentada en la iglesia. Mira, hermana, ¿puede enseñar esto? Yo no. Hermano, yo no. Yo digo, wow. ¿Tú te recuerdas el otro día, no? Estaba compartiendo que cuando llegué a los pies de Cristo, me asignaron y yo frustré la vida del pastor. La primera semana, literalmente, bueno, primeramente nunca había leído una Biblia, ¿okay? Y yo, nunca, yo fui miembro fiel a la Iglesia Católica, pero nunca leí la Biblia, nunca la abrí. Y luego, cuando llegué a los pies de Cristo, el pastor, el siguiente día, el lunes, yo fui a visitar su oficina. ¿Y qué hago? Y se me quedó mirando. Ok, soy creyente. ¿Qué significa eso? ¿Entiendes? Y lee la Biblia. ¿La Biblia? Sí, ¿tiene la Biblia? No. Vete a comprar una. ¿Dónde? Me mandó a dónde comprarla. Me dijo exactamente lo que tenía que comprar. Fui a la comprar. Léela. Yo literalmente leí en una semana toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. No en ese orden necesariamente. Comencé con el libro de Job. Y la cosa, no te lo recomiendo. Y la cosa es que y yo vine con un cuaderno, el tamaño A4. Nosotros los Estados Unidos, ese es el cuaderno legal que usan los abogados, ¿no? Y yo, preguntas. Y yo voy a la oficina y me voy con mi cuaderno legal y tengo estas preguntas y él estaba. Él tiene que invertir semanas conmigo. Él no tenía semanas. Te voy a asignar a alguien para que te pueda discipular. Y yo no entendí la palabra discipular. Disciplinar, no, un momentito. Y él me tuvo que explicar los conceptos. Y la cosa es que me asignó a un hombre que tenía 25 años en la iglesia. Y dije, wow, 25 años, este hombre me puede enseñar. Ok, yo voy con él, nos presentamos, y yo salgo con mi cuaderno legal, y él se queda mirando. ¿Dónde rayos sacaste esta pregunta? De aquí, de la Biblia. Pero no. Recién me recuerdo que llegaste a los pies de Cristo en el altar. Sí, pero ¿cómo tú puedes ser? Yo leí la Biblia. No puede ser. Leí toda la Biblia. Tenía preguntas. Y el problema es que no me podía contestar las preguntas. Yo terminé discipulando el que me iba a discipular. Pero esa es la historia de la iglesia. Tantos años y todavía no somos capaces y tampoco no tenemos ni el ánimo, ni el deseo, ni el querer de hacerlo. Algo está mal. Tenemos el ministerio de calentar las bancas. Algo está mal. ¿Por qué? Porque somos oyentes pasivos. Mira. Venimos a la iglesia, vemos la televisión, leemos, escuchamos radio o asistimos a avivamientos, seminarios o conferencias para que podamos escuchar a Dios, no al hombre. El hombre no tiene mucho que decir, pero cuando Dios está hablando a través de sus siervos, entonces el oyente debe escuchar agresivamente lo que Dios está impartiendo. El oyente pasivo entra en un servicio, a ver si es cierto, Héctor. A ver, Belisario, si es cierto. David, vamos a ver si es cierto. El oyente pasivo entra en el servicio de la iglesia o estudio bíblico y nunca piensa dos veces en lo que Dios está hablando. No está involucrado en el proceso de escuchar, pero está calentando la banca. Si Dios le enviara una carta a Eddie Ildefonso y se dirigiera a ella, querido Eddie, y la firmara Jehová Dios, pregunta, ¿la dejaría a un lado y la leería después de que terminara el noticiero de noche? ¡Claro que no! Pero así estamos. Abría la carta con reverencia, leía cada comentario, leía cada palabra deliberadamente y cuando terminaba probablemente la leía de nuevo. Lo pondría en un lugar precioso para que siempre tuviera el mensaje de Dios ante mí. Pero esa no es nuestra actitud. ¿Cuánta gente viene el miércoles a recoger su Biblia que dejaron aquí el domingo? Y yo me quedo pensando,
Oh, ¿tiene otra Biblia en casa? Y cuando le pregunto, no, es la única que tengo. No. ¿Me comprende? Y eso sucede regularmente aquí. La semana pasada Ujier recogió una Biblia debajo de la silla ahí. Ok. Usted ve que la Biblia es esa carta y debemos estar escuchando intensamente porque es esa verdad la que nos moldeará a su imagen, a la imagen del Señor. Y si Dios nos habla a través de nuestras circunstancias o nuestros compañeros, entonces debemos prestar mucha atención porque Dios se está comunicando con nosotros. A menudo de la misma voz viene la misma palabra, pero en cada espíritu hay un mensaje diferente. Por eso debemos escuchar con agresividad. Mira, tú puedes tomar un mensaje. Y un mensaje le habla a Karina de una forma. Y ella está meditando, wow, Dios me dijo esto y esto. ¿Ves? Y Tomás está allá, y Dios me dijo esto y esto. David que está atrás dice, Dios me dijo esto. Y uno dice, wow. Todo el mundo está escuchando el mismo mensaje. No, pero el Espíritu lo va aplicando al corazón suyo de una manera personal. Ese es alguien que es agresivo en oír. Dios, dígame, dígame. Mi esposa estaba hablando con una hermana de la iglesia el otro día y ella le dijo, yo quiero ser corregida. Yo quiero aprender. Yo quiero crecer. Por favor, hábleme honestamente, pero directo, no me pinte cuadros. Alguien que está agresivamente escuchando. Yo quiero aprender. Pero esa no es la actitud de mucha gente. Mira. A menudo, después de dar una serie de particular de mensajes, muchas personas se acercan a mí y agradecen al Señor por cómo ha estado utilizando su palabra y su verdad para cambiar sus vidas. Y esto yo me quedé maravillado. Y un día yo descubrí algo. Me dicen, estoy pensando a ver a Dios desde una perspectiva completamente diferente. Veo que la cruz, veo que Dios me acepta tal como soy, veo que la cruz es adecuada, pasaron de la escucha pasiva a la escucha agresiva y el resultado fue de toda su vida se transformó. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El fundamento sólido de nuestras vidas proviene de escuchar y implementar agresivamente la palabra de Dios, nada menos servirá. Cualquier cosa menos hará nuestras vidas que se construyen sobre la arena movediza. Mi crecimiento fue rápido, porque yo estaba intento. Wow, ¿qué dijo? Y después llegué a la oficina del pastor y él estaba asustado. Este tipo viene con 20 preguntas. Yo tenía preguntas. ¿Me entiende? Y en 3 meses, 4 meses, y yo me recuerdo que le dije a mi esposa, yo quiero predicar. Y me dijo, tú estás loco. Bueno, si no lo sabía, te casaste conmigo, ¿no? Si no lo sabes a estas alturas, mira, después de 10 años, no lo sabes, algo está mal aquí. ¿Entiendes? Pero la cosa es que yo sentí, el Señor me estaba llamando, tenía apenas 3 meses en las cosas, Señor, porque yo había leído toda la Biblia y estaba escuchando intencionalmente, y yo estaba haciendo cambios radicales en mi vida, y no entendía por qué estaba haciendo los cambios radicales, pero lo estaba haciendo. Yo estaba con la pregunta, ¿cómo se aplica eso en mi vida? ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo lo debo de hacer? Yo frustraba a los líderes. ¿Cómo lo debo de hacer? Y ellos, ¿tú realmente quieres saber? Sí, yo quiero saber. ¿Y por qué estoy aquí si no estoy? ¿Me entiendes? Yo por lo menos había entendido que Dios hizo algo por mí. Mira,
40 años ha pasado y todavía no entiendo por qué lo hizo por mí. Pero lo hizo. Yo debo de agradecerle al Señor que jamás voy a ver las puertas del infierno o escuchar jamás os conocí. ¿Entiende? Son cosas que nosotros, pero si mientras que somos pasivos, siempre vamos a luchar. Luchar. Vamos a ver lo que podemos terminar esta sección. Conformados a la verdad. La segunda parte de la meta de Dios a comunicarse con nosotros es que podamos ser conformados a la verdad. Esa es la segunda cosa. En Romanos 8:29, Pablo escribió que el Señor nos ha predestinado. Mira lo que dice. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. No conforme al pastor, a su Hijo. Pregunta, ¿cómo nos va a conformar Dios a su imagen? Revelando la verdad a su semejanza, a confrontarnos con la verdad. Podemos ser una de dos cosas. Podemos negarnos a ser empujados al molde de Dios, o podemos rendirnos a Él y ser formados a su semejanza. Pregunta, la mayor parte de la iglesia se someten o niegan? Honestamente. No, ¿verdad? La mayor parte, repito. La mayor parte resiste. Sí, la mayor parte resiste. Es cuando tú descubres que son oyentes pasivos. La iglesia siempre va a luchar con eso. Mira, desde el principio, cuando nace la iglesia, que ya son 2000 y pico de años, ¿no? Cada año la iglesia ha fallado, ha fracasado, pero está parada y sigue adelante. Porque nosotros trabajamos, mira, cada persona, como está el dicho, que cada cabeza es su propio mundo, ¿no? Eso no es fácil porque nosotros no somos robots. Hay luchas, hay trabajo. Pastor dice, me rindo, me voy. Me rindo, me voy. Estoy cansado. Yo le digo a la gente, mira, Dios nunca me llamó a pastorear cabras. Son ovejas. Pero con las cabras vamos a pelear, porque la cabra le tiene que meter con un 2x4 sobre la cabeza. ¡Bum! ¿Me entiendes? Pero seguimos adelante, a pesar de, porque no hay otra alternativa. ¿Me entiendes? Pero esa gente son los que consumen todo tu tiempo. Lo tiene que visitar, tiene que orar, le tiene que dar un kilo de amor, le tiene que hacer esto, y consumen todo, te chupan la vida seco. Y no cambian hasta que tú digas, hasta aquí. ¿Tú quieres ser tu propio Dios? Chévere, disfrute. Pero Dios no me llama a correr detrás de las cabras. ¿Por qué? Porque todos oyen, pasivamente o agresivamente, pero oyen. Ahora, el que oye pasivamente está tomando una decisión, y esa es la parte que no la parte que no aceptamos. Sí, está bien, chévere, pero eso no lo voy a aplicar en mi vida. Hay mucha gente que se sienta en la iglesia así. Para adentro del corazón. Esas son las realidades. Mira, te recuerdo cuando los discípulos hicieron una pregunta al Señor. Digo, mira, entre todo el que se está creciendo hay cizaña. ¿Quiere que lo arrancamos? Él dijo, no. Porque ¿qué daño vamos a causar de arrancarle ese cizaña? ¿Entiendes? Su hogar. Tiene el trigo y la cizaña. Bueno, delante de nosotros eso siempre lo vamos a tener. Ahora depende cómo tú lo manejas. En cada caso es especial y se tiene que tratar, ¿no? Mira. Una vez prediqué una serie de sermones, cómo la verdad puede liberarte, ¿no? Dios estaba obrando en mí, mi corazón, y yo lo sabía. Semana tras semana la gente se me acercaba y me decía, quiero decirte cómo el Señor me ha liberado. Quiero contarles cómo el mensaje de la semana pasada cambió mi vida. ¡Wow! Y a menudo, cuando se alejaban, pensaban, Dios, ¿qué hay de mí? Yo soy quien se lo dije. Sabía que no era tan libre como Dios quería que fuera.
A pesar de que estaba compartiendo con otras personas como ser libre, después de meses de ser confrontado por aquellas cuyas vidas estaban siendo cambiadas, Dios cambió mi vida de una manera notable. Mira, el otro día estuvimos hablando en una reunión y el pastor Joe dijo, cuando tú predicas, tú te predicas a ti mismo. Tú sabes que el orador, el predicador, viene y él predica, pero se está predicando a él mismo. Solo tú lo tienes que aplicar. Porque si tú no lo aplicas, te va a costar mucho más de lo que tú piensas. Debemos escuchar para comprender y comprender para ser formados y conformados a su verdad. Dios nunca habla para entretenernos. Dios habla para que seamos hechos como Jesús. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, ay Dios mío, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo y a irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así hay mucha gente en la iglesia. Mira, escúcheme bien, con todo respeto, no tengo más que donar. No hay nada más, ¿entiendes? No debemos simplemente escuchar, repito, no debemos simplemente escuchar, sino también obedecer. Qué palabra radical. ¿Sabe que la palabra obedecer en la iglesia es una palabra vulgar? ¿Tú crees que yo haga qué? Obedecer. No simplemente mirar la palabra, sino también captar la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado en esta iglesia cuando el pastor dice, ¿está captando? ¿No? Esa es una de sus palabras que él usa mucho, ¿no? ¿Está captando? Captar la palabra. Estamos con el proceso de resistir la verdad, ¿no? De Dios, no en el proceso de ser formados y moldeados por su palabra, por su verdad. El discípulo del apóstol Pablo, Timoteo, es un excelente ejemplo de cómo un individuo se conforma a la verdad. Después de pasar varios años con Pablo, se le asignó pastorear la obra del Evangelio en Efesios en Asia Menor. Fue en este contexto que Pablo escribió a su primera carta. Le dijo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes y palabra, conducta, amor y fe y pureza. Ahora, tú tienes que entender que mucha gente ha interpretado 1 Timoteo y tienen a Timoteo como si fuera de 18 años. No, él ya tenía como 40. Pero en esa cultura, alguien de 40 para abajo era un joven. Y no tenía un estatus de respeto todavía. ¿Te imaginas eso? Ella dijo, no te permite que te menosprecien. Porque Pablo vio algo en Timoteo que no vio en muchos de los ancianos. Este hombre ha sido conformado a la imagen de Jesucristo. Y por eso Timoteo tuvo un ministerio excelente, a pesar de ser más joven que los demás. En la segunda epístola de Timoteo, Pablo escribió esta palabra, dijo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15, versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loaida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él tenía un historial de haber sido criado, amonestado en la palabra del Señor. Timoteo no solo conocía la verdad, fue transformado por su poder de tal manera que su vida fue un ejemplo constante de piedad. Pregunta, ¿cómo? Por el ministerio en desarrollo de la palabra de Dios. Pablo lo explicó así, en 2 Timoteo capítulo 3, en versículos 14 y 15. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. También ahora llegamos a comunicar la verdad. Es aquí donde muchas veces en los púlpitos fallamos. Las primeras dos cosas lo tenemos, ¿no? Que es comprender. Escuchar pasiva o escuchar agresivamente. Conformar a la verdad. Pero cuando llegamos a la última, comunicar la verdad, es aquí donde lo arregamos y lo dañamos. Porque queremos ser muy sensibles a la inmadurez y niñez de la congregación. Si tu hijo que tiene 3 años
Me recuerdo un tiempo aquí, enfrente de la universidad, estaba con el pastor José Cajuaringa, peruano, que estaba conmigo más de 30 años en Los Ángeles, en California. Estuvimos aquí evangelizando enfrente de la universidad. Y había un padre, y estábamos hablando con él, y tenía un niño pequeño, de 3 años. Y el niño se le zafó de la mano, de la vereda, y va a la calle. Y de repente el padre le gritó al niño, lo asustó, y él pero se detuvo inmediatamente asustado. ¿Por qué? Para salvar su vida. Y el niño lloró y lloró. Fue escandaloso la cosa ahí. Y el papá dijo, eso no me mueve a mí. Para salvar su vida le tuve que gritar fuertemente, agarrar su atención, porque se le zafó de la mano. Pero la niñez que domina la iglesia hoy en día, ¿sabe lo que pasa con los pastores? En vez de comunicar la verdad, comienzan a disminuir la verdad por los sentimientos. Porque la mayor parte son pasivos en el oír. Y aquí es donde está el gran pleito. En la ejecución de la enseñanza de comunicar la verdad. El tercer objetivo que Dios tiene al hablar es que podamos comunicar su verdad. Mayúscula, su verdad. Dios nunca nos da nada que guardar para nosotros mismos, ya sea dinero, perspicacia o verdad, tiene que ser compartido. Jesús dijo en su gran mandamiento, en Mateo capítulo 28, versículo 19-20, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A aquellas que presenciaron su ascensión, él declaró en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Nosotros no somos llamados a ser testigos de la cultura o de la sociedad, pero de la Escritura. Jesús muy claramente le hizo saber a sus discípulos que la verdad que Él les había enseñado durante los últimos 3 años no debía mantenerse en una reserva personal de conocimiento. Debía regalar todo lo que habían recibido. Chuck Colson en los Estados Unidos se acercó tanto a ejemplificar esto como cualquiera que yo conozca. Él fue un miembro de la confianza personal de la Casa Blanca de Richard Nixon cuando él fue presidente de los Estados Unidos y se vio atrapado en un enredo político ahora universalmente conocido como Watergate. Invocando al Señor para salir de su angustia, nació de nuevo en el reino de Dios. Fue católico toda su vida y murió católico. Pero este hombre predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue enviado a una institución correccional federal en Montgomery, Alabama, en el estado de Alabama, en los Estados, donde se plantó la semilla para una visión que desde entonces se ha convertido en un ministerio penitenciario a nivel nacional y ahora es internacional, alcanzando a miles de hombres y mujeres con el evangelio restaurador de Cristo. Solo cuando Cose entregó conscientemente todo y se entregó al servicio desinteresado, su ministerio dio fruto. Este hombre predicó en 74 países, en las prisiones, el Evangelio del Señor Jesucristo. Se convirtió en un siervo comunicando la verdad que lo había liberado. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo amonestó a su joven alumno en Timoteo, dijo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía comunicar la verdad que había aprendido a través de las instrucciones de Pablo a otros que a su vez la pasarían. Ese es el trabajo nuestro. Producir otros discípulos que llevan a cabo pues, el Evangelio del Señor.
En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo señaló que somos embajadores de Cristo. Dice esto, 2 Corintios 5, 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliarnos con Dios. Somos embajadores. Mira, como embajador de la República de Perú, tú no tienes el lujo de expresar su opinión personal. El último aquí que lo hizo, en el siguiente día lo descartaron. Un embajador solamente puede expresar lo que dice el presidente, la presidenta de la República de Perú o su gobierno, solamente expresar exactamente sus sentimientos tal como ellos, y siempre es un comunicado escrito. Él no puede decir, bueno, no puede hablar con el presidente de Chile y decir, bueno, pero en mi opinión, no. Él tiene que expresar precisamente. En el militar, te dan una orden para expresarlo, otra orden, tú tienes que expresarlo exactamente como te la dieron. No hay otra manera. Es igual como nosotros en compartiendo el Evangelio. El único propósito de los embajadores es transmitir las políticas y decisiones de sus superiores a la gente de los países de los que están asignados. Así es que tenemos la obligación de declarar a los demás el plan divino y las políticas bíblicas de nuestro Maestro. Cada uno de nosotros comunica algo en cada momento, despierto por lo que decimos o lo que no decimos, por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Un hijo le pregunta a su padre, bueno papá, ¿cuánto vamos a dar este domingo? Papá dice, no vamos a dar este domingo porque no puedo pagarlo. Dice, tengo demasiadas cuentas que pagar y simplemente no puedo usar nada de nuestro dinero para diezmar. El padre le está diciendo una mentira a su hijo, aunque no directamente está comunicando que no podemos confiar en Dios con nuestro dinero. Que Dios no es fiel para satisfacer nuestras necesidades, que Dios no cumplirá su promesa con respecto al diezmo. ¿Cuántas veces nos estamos mintiendo unos a los otros, a nuestros hijos? Un padre que nunca lee la Biblia está comunicando que es lo suficientemente inteligente para tomar sus propias decisiones sin la participación del consejo de Dios. Él le enseña a su familia que una persona puede llevarse muy bien gracias, ¿ves?, sin el consejo y la sabiduría de Dios. El niño que nunca ve a los padres orando aprende que la comunión con Dios no es necesaria. Que no es necesario preguntarle sobre los asuntos importantes de la vida. Que las pruebas y la tribulación se pueden manejar sin ninguna dirección de Dios. Por otro lado, un padre habla con su familia y dice, bueno, Dios quiere que aumentemos la cantidad de que damos. Vamos a confiar en que el Señor nos proveerá los fondos que debemos de tener y esperamos que Él satisfaga nuestras necesidades. Hay una tremenda diferencia entre esos dos escenarios, ¿no? Ese padre está diciendo que podemos depender de Dios en todas las facetas de la vida. Cuando no podemos ver nuestro camino despejado, Dios resolverá las cosas por nosotros y será suficiente para nuestros problemas. A menudo, incluso cuando permanecemos en silencio, sutilmente declaramos algo. Este fue el caso del apóstol Pedro. Aunque reconoció a los gentiles como receptores legítimos de la gracia de Dios, desarrolló el mal hábito de retirarse de las comidas cada vez que los gentiles se sentaban a comer. La presión de los judíos tuvo su efecto sobre él. Aunque nunca fue franco en el asunto, su práctica orgullosa pronto fue recogida por otros judíos con el resultado. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y el resto de los judíos se reunió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Sin decir una palabra, Pedro había enviado efectivamente un mensaje a los que le rodeaban que los gentiles eran inferiores. Sus acciones lo decían todo. Debemos ser honestos al evaluar nuestra respuesta a las comunicaciones de Dios. Pregunta, considerando lo que Dios nos ha enseñado amablemente a lo largo de los años, ¿estamos aplicando deliberadamente estas verdades a nuestras vidas diariamente? Pregunta,
Cuando comprendemos la verdad, nos estamos conformando a la imagen de Cristo. ¿Estamos entonces comunicando esta verdad a otros? Por esa razón, tenemos que ser confrontados con la palabra y consolados con su verdad. Las dos cosas. ¿Me entiende? Las dos cosas. Y eso es importante. Me hizo la pregunta el otro día, ¿cuánto de la palabra de Dios es correctiva? Y dije, 90%. ¡Auch! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Por qué? Porque Dios no tiene que corregir de un montón de cosas. Pero un oyente agresivo se corrige rápido y crece. El pasivo es una angustia larguísima. Y duele mucho más. ¿Cuál de los dos somos? ¿Pasivos o agresivos? Señor Padre, gracias por tomar el tiempo de hablarnos de una forma que es imposible de no comprender. Ayúdanos a crecer en tu gracia para tu honra y tu gloria y el beneficio nuestro. Amén.